¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Micomunidad.com. ¿Qué es el malteísmo? Teísmo proviene de sías, la palabra griega para Dios. Mal es del latín y significa mal o malo. Entonces, el malteísmo es la creencia de que Dios, si existe, es malo. El malteísmo también vería la alabanza y la adoración de Dios como algo impropio, ya que simplemente alimenta su egolatría. No hay grupos malteístas oficiales o religiones, sin embargo, puede haber personas que crean que Dios es malo o que Él tiene algo contra ellos y, por lo tanto, los ha tratado injustamente. Algunos malteístas pueden incluso unirse extraoficialmente. A la fecha de este escrito, había una página de Facebook para la Iglesia Universal del Malteísmo. Los organizadores afirman, hay un Dios y te odia. Únase a nosotros para aceptar nuestro destino final de ser burlado y finalmente destruido por una buena carcajada de nuestro Creador. Creemos que hay un Dios y nos odia a todos. Sus juegos con nosotros como un niño juega con insectos, confundiéndonos, tendiendo trampas para que fracasemos y promoviendo nuestro sufrimiento. El 8 de enero de 2022, esa página tenía 21 seguidores. El malteísmo parece ser propuesto con mayor frecuencia por los ateos que dicen que, si Dios existiera, sería un Dios malo debido a todo el dolor y sufrimiento en el mundo y debido a todas las cosas que consideran malas que Él hace en Biblia. Por ejemplo, en La desilusión de Dios, Richard Dawkins dice, el Dios del Antiguo Testamento es posiblemente el personaje más desagradable de toda la ficción. Celoso y orgulloso de él, un fanático del control mezquino, injusto e implacable, un limpiador étnico vengativo y sanguinario, un matón misógino, homofóbico, racista, infanticida, genocida, filicida, pestilencial, megalómano, sadomasoquista, caprichosamente malévolo. Houghton Mifflin, 2006, página 51. Hay tres posibles respuestas a este tipo de pensamiento. La primera podría ser plantear algunas de las respuestas tradicionales al problema del mal o la teodicea. Este tipo de respuestas pueden ser útiles para el escéptico honesto o para los cristianos que pueden tener algunas dudas sobre lo que Dios está haciendo en el mundo. Sin embargo, hay al menos otras dos formas de abordar el problema del malteísmo. Una es confrontarlo de frente, de la misma manera en que Dios se dirigió a Job cuando Job cuestionó la justicia de Dios. Cada vez que una persona acusa a Dios de ser malo, esa persona se está convirtiendo en el estándar y juzgando a Dios en contra de ello. Dios desafió a Job con estas palabras: ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí, para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza. Y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Mira a todo altivo, y abátelo. Mira a todo soberbio, y humíllalo. Y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo. Encierra sus rostros en la oscuridad. Y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. Job capítulo 40 versículos 8 al 14. Este tipo de cuestionamiento continúa hasta el final de Job 41. Dios es Dios y Él establece el estándar. Sostener el malteísmo, decir que Él es malo, es establecernos como Dios en su lugar. Él nos hizo, Él establece el estándar del bien y el mal, y tenemos que responderle. No nos responde. Sería normal esperar que entendamos mal o no estemos de acuerdo con muchas cosas que Él nos dice. Esta es la esencia del pecado, hacerlo nuestro según nuestras normas. Los que sostienen la opinión de que Dios hace cosas malas son a menudo hipócritas. Muchos malteístas también están a favor del derecho a decidir, cuando se trata del aborto. Si una mujer puede matar a su hijo porque es parte de su cuerpo o está en él, ¿por qué Dios no puede tratar con su creación como Él quiere? La verdad es que Dios sí tiene derechos absolutos sobre la creación, y por eso ningún ser humano, hombre o mujer, tiene derechos absolutos sobre su cuerpo. Nadie tiene derecho a matar a otro excepto en las situaciones en que Dios lo ha permitido o mandado. Dios da la vida y la toma como le parece.
Otro enfoque del malteísmo quizás se use mejor con aquellos que están pasando por dificultades personales que les han hecho pensar que Dios está en contra de ellos. En estos casos, es bueno ser el representante de Dios, brindando amor y apoyo emocional, físico y espiritual. En algunos casos, esto puede significar simplemente estar allí y satisfacer las necesidades sin tratar de explicar por qué ocurrió la dificultad. Cualesquiera que sean las razones de Dios para permitir el mal y el sufrimiento, Él no nos está pidiendo que hagamos nada que Él mismo no haya hecho. En Jesucristo, entró en el mundo del mal y sufrió con nosotros y en última instancia, por nosotros. Cualesquiera que sean las razones por las que Él permite que el mal continúe temporalmente, la cruz prueba que no puede ser porque Él es malo o porque Él no se preocupa ni ama. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.